Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, este programa de difusión de salud que hacemos bajo el paraguas de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, de SEPA, su proyecto para los pacientes, para la comunicación a pacientes, a la sociedad en general, que es este Cuida tus encías. Cuida tus encías, la web, donde podéis encontrar, como siempre os decimos, la mejor de las informaciones relacionadas con la salud de vuestra boca. Básicamente, si escaneáis este código QR, os va a derivar a un formulario de registro para que os deis de alta en el newsletter y podáis recibir puntualmente toda la información que se genera en la página web de cuidatusencías.es. Una página web que, como siempre digo, está compuesta o está trabajada, mejor dicho, por periodistas del mundo de la información, de salud, y en colaboración directa, evidentemente, con los profesionales de la salud bucodental. Así que tenéis ahí la mejor combinación para tener la mejor información si hay algún tema que os inquieta o os preocupa. Y luego dentro de ese proyecto pues tenemos este programa de televisión que hacemos en YouTube, online, en directo, cada mes o cada 15 días con un contenido determinado. Hoy vamos a hablar de la odontofobia, o dicho de otra manera, del miedo que tienen muchas de las personas que probablemente nos están viendo de ir al dentista. Y lo vamos a hacer de la mano de la psicóloga Begoña Mulet, que ya me está esperando. Hacemos una pequeñita pausa, un anuncio comercial y enseguida hablamos con Begoña. Las bacterias proliferan en tu boca, pero la protección superior de Colgate Total Advanced las combate de forma 3 veces más eficaz y tiene 8 beneficios más para una sonrisa sana y protegida. Prueba Colgate Total Advanced. Colgate, marca más recomendada por dentistas para la prevención. Pues ya está con nosotros Begoña Mulet, a la que quiero agradecerle una vez más que esté participando en este proyecto de Cuida tus encías. Begoña, muy buenas tardes y bienvenida a Cuida tus encías. Un gusto tenerte de nuevo. Muchas gracias, Ángel, por tener la oportunidad de participar de nuevo en este programa. Cuando Begoña se acerca a alguno de nuestros proyectos es para hablar de la salud mental. Ella es psicóloga, evidentemente, y de esto sabe mucho, porque además hay muchas aristas y hay muchas líneas transversales entre la salud de nuestra boca y nuestra gestión emocional. Y hoy, para hablar de un tema muy concreto, Begoña, que es el de la odontofobia, ¿no? El miedo a ir al dentista. ¿Me podrías explicar qué es exactamente, a mí y a todos los que nos están viendo, qué es esto de la odontofobia y cómo se supera o cómo se diferencia, mejor dicho, de un simple miedo o nerviosismo antes de ir al dentista? Bueno, esa es una muy buena pregunta para empezar. Y vamos a centrarnos, ¿no?, en esta miedo más grande, ¿no?, la odontofobia, pero también, ¿no?, si me permites, muchas de las cosas de las que hablemos, en un grado mucho más leve, también sirven para este miedo, ¿no?, a afrontar la consulta del dentista, que es un miedo que compartimos muchas personas. Pero otro aspecto, ¿no?, es la odontofobia. La odontofobia, ¿no?, como esta coletilla que tiene de fobia, es ese miedo que, por un lado, es mucho más intenso que un miedo normal, porque un miedo normal al final es un miedo adaptativo que nos sirve para afrontar situaciones tomando conciencia de esta emoción que notamos por dentro. En cambio, ¿no?, la odontofobia, como fobia que es, ese miedo se descontrola, es mucho más desproporcionado. Otro aspecto muy característico de todas las fobias, y en este caso, ¿no?, de la fobia al dentista, es que ese miedo es como irracional, no tiene mucho sentido. La persona lo siente todos los correlatos fisiológicos, ¿no?, que conlleva la ansiedad. El corazón se acelera, tenemos una sensación de demasiado calor, de frío, de que no percibimos bien los estímulos porque nuestro sistema nervioso está un poco bastante alterado por esa ansiedad que se descontrola y tiene este componente, ¿no?, de qué me está pasando. Todo esto, ¿no?, a diferencia del miedo adaptativo, que es un miedo, ¿no?, que al final no deja de ser una emoción importante para poder afrontar una situación que de entrada las cosas han cambiado mucho, pero nuestras emociones filogenéticamente son muy antiguas, ¿no? Y ese miedo de decir, ay, ante una cosa que quizá, ¿no?, hay que andarse un poquito con cuidado, no está mal tener algo de miedo. No es lo mismo cuando hablamos de una fobia. Decía, ¿no?, esta parte, este componente irracional que hace que muchas veces las personas
eviten situaciones que tienen que ver con lo que sienten miedo, cosa que les pone en riesgo, ¿no? Es una patología mental que conlleva el que evitemos tener cuidado de nuestra salud, en este caso, ¿no? De la salud bucodental. Y después, otro aspecto muy, muy importante que lo diferencia de un miedo habitual, ordinario, que podemos compartir la mayoría de las personas, es la parte de que causa bastante malestar a nivel de cómo nos sentimos con nosotros mismos, ¿no? Hay como un sentimiento también asociado de culpa, de vergüenza, de que me pasa algo muy raro. Y eso al final, ¿no? Pues afecta de manera más global a la persona, ¿no? En lo que tiene que ver con nuestra autoestima o el concepto que tenemos de nosotros mismos. En tu opinión, ¿qué es lo que puede haber detrás psicológicamente, ¿no? de estos miedos, de estas fobias de acudir al dentista? ¿Qué puede haber ocurrido ahí? Hay diferentes aspectos relevantes y una cosa que, revisando un poquito el tema con más detalle, me ha sorprendido, ¿no? Es que no es nada raro la odontofobia, ¿no? Hay un porcentaje elevado de personas que podrían clasificarse dentro de este miedo tan intenso, tan irracional y con tanta interferencia para ir al dentista. Y seguramente esto tiene que ver con lo que me preguntabas ahora, ¿no? Por las causas. Una causa muy habitual que es importante que los compañeros que se dedican a la salud bucodental tengan en cuenta y puedan explorar es el haber vivido experiencias traumáticas o que subjetivamente han causado un daño muy importante con procedimientos médicos que no tienen que ser exactamente los relacionados con la salud bucodental. A veces, ¿no? El haber pasado mal de pequeños en nuestras primeras analíticas, ¿no? En algunas revisiones médicas, personas que por diferentes temas de salud han tenido que afrontar procedimientos médicos algo invasivos. Eso hace que este miedo pues, también se generalice a otros aspectos de la salud, como puede ser el cuidado de nuestra boca. Y ese es un punto muy importante, ¿no? El haber vivido experiencias traumáticas. Otro punto importante, ¿no? Estamos hablando de una fobia. Una fobia es un trastorno de ansiedad. Personas que ya, ¿no? Por otros aspectos, tengan un trastorno de ansiedad tienen más propensión a que también, ¿no? Esa fobia pueda contaminar una consulta dental. Eso es otro porcentaje de personas afectadas de este trastorno que es importante tener en cuenta. Y luego, otros aspectos que será importante, ¿no? Que los compañeros de las consultas dentales tengan un poco ahí en su memoria, es todo lo que tiene que ver con las personas que se encuentran dentro del trastorno del espectro del autismo, que es un trastorno mucho más frecuente de lo que pensábamos años atrás, y principalmente porque las personas que están dentro del espectro tienen una manera de procesar los estímulos bastante distinta de las personas que nos movemos dentro de lo típico. Y eso puede hacer, ¿no? Que aspectos relacionados pues, con las luces, con los sonidos de las herramientas, con los olores, ¿no? de los diferentes elementos que se pueden usar en una consulta, pues despierten en ellos, ¿no? Estas reacciones que tienen que ver con la ansiedad que les incomoden sobremanera. Esto a nivel un poquito de lo que tiene que ver con la patología. Luego, ¿no? A nivel quizá más general y en relación a esto último que decía, las personas dentro del trastorno del autismo tienen estas peculiaridades en su manera de procesar los estímulos, pero hay un porcentaje alrededor del 15% de personas sin ningún trastorno que también podemos tener dificultades en el procesamiento sensorial. Y entonces eso también es importante de tenerlo en cuenta en las consultas. A nivel un poquito de personalidad, ¿no? Que es otro rango, ¿no? Quizá tampoco entrando hablando de trastornos, personas que tengan como mucha necesidad de control y puedan ser personas que en su trabajo, en sus equipos, puedan ser muy potentes, en una situación de ser ellos los que no tienen el control porque ¿no? Hay que depositarlo en el profesional, pueden también experimentar dificultades con la ansiedad. Y eso ¿no? puede llevar a que en esa situación como de ceder un poquito el control, pues puedan evitar en algún momento el acudir a las consultas. Begoña, y esta patología, porque así la has definido y es muy correcto hacerlo así, evidentemente, ¿es más común en adultos
o en niños, o no hay realmente una edad establecida para sentirlo? Se siente independientemente de la edad. Mira, es una patología bastante transversal. Es verdad, ¿no? Y como lo que decíamos antes, ¿no? Que suelen muchas veces tener inicio en la infancia a través de la experiencia propia o a veces también de la que nos llega a través de información de personas muy cercanas y muy importantes para nosotros. Entonces, es esa parte de hacer como hincapié en la importancia de cuidar a las primeras experiencias con nuestros niños es muy importante y hace que si miramos a nivel de cifras es más prevalente en los niños. Pero como decía antes, en adultos las cifras también son bastante elevadas. He estado revisando un poquito este tema para, ¿no? para poder traer datos actualizados ahora aquí en la entrevista y explicaban que miedo general, ¿no? Pues es algo que alrededor del 30-40% de las personas podemos sentir y pensaba, ¿no? En esta parte que al final es el miedo normal, adaptativo y sano, está bien que esté, pero cuando hablamos de una fobia, las cifras están alrededor de un 20% en adultos. Es una cifra importante de la población, sí, sí. Por ampliar un poquito lo que te preguntaba al principio, me gustaría saber si existen algunas señales o podemos alertarnos de alguna manera para saber si estamos ante una verdadera fobia, es decir, ante la odontofobia, o es algo pasajero, es algo que, bueno, hemos tenido una mala experiencia puntual y lo podemos superar. ¿Hay alguna señal o algo que nos permite identificar la gravedad del problema? Sí, mira, hay aspectos importantes relacionados con lo que explicaba antes de una fobia. Por un lado, como miedo desproporcionado que es la fobia, el tener muchos correlatos que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Es una de las pistas, ¿no? Uno puede estar un poco nervioso, pero cuando ya nota palpitaciones, taquicardias intensas, que le cuesta respirar, que tiene la sensación que va a entrar en crisis, eso no tiene que ver con un miedo normal, tiene que ver con un problema de ansiedad, una fobia en este caso, ¿no? Que conviene, ¿no? atenderla. Otro aspecto muy importante, que es lo que tiene que ver al final cuando estamos delante de un diagnóstico respecto de cosas que podemos compartir más en el día a día, es lo que tiene que ver con la interferencia. Quiero decir, el hecho de que este miedo y los pensamientos asociados a él, ¿no? que después lo hablamos un poquito con más detalle, hace que dejemos de atender nuestra salud, que podamos estar soportando un dolor completamente innecesario, que pongamos en riesgo, ¿no? Evitemos situaciones como puede ser una revisión dental, que en principio no es una situación ni dolorosa ni comprometida, pero es algo muy, muy importante para cuidar de nuestra salud cuando estamos evitando todas estas situaciones por el miedo al miedo, que es algo que tiene mucho que ver con la fobia, ¿no? Decía él, cuando estamos en la fobia hay este aspecto de que los síntomas son muy desagradables, son muy intensos, dan esta sensación de me pasa algo raro, qué vergüenza, sentimientos de culpa y eso nos lleva a evitar y dejamos, ¿no? de un lado que situaciones donde todo esto sabemos que no tiene que pasar, como puede ser en una revisión, pongan en riesgo nuestra salud. Estos dos elementos de los síntomas, la interferencia asociada con el dejar de un lado el atender nuestra salud son aspectos no para decir, uy, estamos en el terreno de las fobias, no de un miedo importante pasajero que podemos acompañar un poquito pero dejar pasar. Claro, Begoña, entonces lo que estás hablando evidentemente nos afecta directamente a nuestro impacto emocional, ¿no? Y a nuestra forma de socializar. ¿Cómo afecta este tipo de fobia a la calidad de vida de una persona? Es decir, estos sentimientos entiendo que pueden generar algo de culpa o de vergüenza, ¿no? O incluso de aislamiento. Esto que decía, no, pues no voy a ir, al final sale perdiendo nuestra salud bucodental, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Claro, primero hay esta parte. La persona cuando sufre una fobia, a diferencia de cuando sentimos un miedo adaptativo normal, hay esta parte de que uno es consciente que lo que le pasa
no está no bien. está dentro de la normalidad, hay un problema, no me siento bien, ¿no? En cambio, a veces cuando nos sentimos algo miedoso, evidentemente, ¿no? La ansiedad y el miedo no es una emoción agradable, pero tiene un retorno de que es algo que podemos poner en marcha para afrontar una situación difícil. Eso en la fobia no pasa, es como este sentimiento y este malestar es algo que sentimos que no anda bien por dentro. Y por eso, ¿no? Como tú también decías y hemos comentado antes, eso se asocia a sentimientos de culpabilidad, de vergüenza y de malestar. Además, las fobias, yo insistía en esta parte de todos los aspectos de los síntomas físicos que tiene la ansiedad, porque no es una enfermedad como tal, pero duele, ¿no? Es cuando noto que me estoy ahogando, no es como una crisis de asma, que me estoy ahogando también, y ahí no, y es un tema médico, pero la sensación no es muy distinta. Entonces, cuando estamos en este terreno, algo que suele pasar es que tenemos el miedo a sentir ese miedo, porque lo hemos sentido muy intenso. Y entonces eso hace que primero podamos evitar un foco, ¿no? Podamos evitar todo lo que tiene que ver con, ¿no? Ahora estamos hablando de una fobia muy, muy específica, ¿no? Fobia a todo lo que tiene que ver con nuestro cuidado, los procedimientos dentales, pero muchas veces esto se escampa como una mancha de aceite y hace que empecemos a evitar otras situaciones. Claro, el ir evitando y ser consciente de que tenemos un problema, en este caso, ¿no? En relación con la salud bucodental, pues puede hacer que vayamos como no permitiéndonos también otras relaciones que ver con uno bien, nos lo vayamos poniendo una vez un poquito más difícil. Estamos teniendo algún problema de conexión con No sé Begoña, con si internet, con pero bueno. esto voy un poquito lo que me comentabas. Sí, sí, perfectamente, Sí, de perfectamente. conexión. Sí. En este punto, no sé si me escuchas bien ahora. Uy, ahora tengo problemas para escucharte, Ángel. Sí, espero que sea No sé. puntual y en un momento ha sido puntual, que hayamos perdido la conexión unos segunditos. Estamos en fechas extrañas con este tema de los apagones y la falta de Sí. comunicación y de datos, pero bueno, voy a preguntarte por las herramientas para poder superar esta odontofobia. Desde tu punto de vista, Begoña, como profesional del mundo de la psicología, ¿cuáles son las estrategias o los tratamientos más efectivos que se podrían recomendar para poder afrontar una situación como la que comentas? Sí, mira, hay una parte de quizá técnicas más generales que no son un tratamiento en sí, pero pueden ser muy útiles para que la persona ante esta dificultad vaya ganando confianza y vaya ganando control sobre los síntomas que presenta, que por ejemplo ahí no las técnicas de respiración lenta, las técnicas de respiración diafragmática, las técnicas de visualización, ¿no? Que es esta parte como de entrenarse en verse a sí mismo como si fuese un poquito como una película y donde uno es el actor principal, donde uno se ve que puede afrontar la situación, que puede, ¿no? Comentar su dificultad con el profesional, ¿no? Que pueden encontrar la manera, que puede verse sentado en el sillón y puede ver que está afrontando, ¿no? Esas son técnicas concretas, ¿no? Que fácilmente, ¿no? Uno puede obtener información, puede empezarlas a practicar. Si eso no es suficiente, ¿no? Luego, para el tratamiento de las fobias, hay, por ejemplo, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, que es una buena herramienta, porque es un tipo de abordaje que es relativamente breve, que está muy respaldado por la investigación, que suelen ser tratamientos también que están muy manualizados, que eso, ¿no? Ayuda a que muchos profesionales puedan llevarlos a cabo de la forma adecuada. Y esta manera de afrontar las fobias, ¿no? Son buenos tratamientos para diferentes tipos de fobia, evidentemente también para la odontofobia, se basan básicamente como en dos etapas. Hay una primera etapa, ¿no? De poder afrontar pensamientos distorsionados que tienen las personas que padecen una fobia, ¿no? Que pueden pensar y sentir que es
seguro al 100% que va a pasar, que van a hacer el ridículo, que no lo van a poder soportar, que va a ser un dolor insufrible, y tienen esa certeza y por eso ya no acuden a las consultas, ¿no? Y un poco con el trabajo es debatir todo esto, conseguir cambiar esos pensamientos, aproximarse a unos que no sean ni tan distorsionados ni tan irracionales, y al final, ¿no?, llevárselos un poquito. La idea sería, ¿no?, como tener un mantra distinto en el cual uno pueda centrarse y que ya la ansiedad a partir de ahí no se dispare. Y luego otro aspecto, ¿no?, la terapia cognitivo-conductual, y esta parte que decía en relación a los pensamientos, que es la parte cognitiva, y luego está la parte conductual, ¿no?, de ir diseñando cuál va a ser mi escalera, cuál va a ser los pasos que yo siento que voy a ir poder dando y poder ir avanzando hasta que al final pueda afrontar todo el tratamiento completo, ¿no? Igual ir diseñando y decir, pues hoy mi objetivo es poder acercarme cerca de la consulta y quedarme allí hasta que me sienta tranquilo con las técnicas un poco que comentábamos antes. El siguiente paso, ¿no?, va a ser entrar y pedir cita y poco a poco, ¿no?, ir avanzando hasta que la persona, ¿no?, pueda realizar su tratamiento indicado, completo, su revisión, sintiendo, ¿no?, que va ganando terreno la ansiedad, ¿no? Y Entiendo que eso de sería, forma progresiva, ¿no? Además, por lo que comentas, es claro. decir, paso a paso, no querer llegar al final del proceso. No, porque al final, ¿no?, cuando una fobia es algo que a veces, ¿no?, es muy intenso. Y entonces, ¿no?, la sensación que puede tener la persona que la padece es como, me das a dar la vuelta, voy a tener que afrontar y sentir todo esto, pues también hace que puedan decir, no, 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 no me atrevo, ¿no? Es también encontrar la manera de la que la persona se sienta, que puede tener también el control de su tratamiento de este miedo patológico, y que sienta que puede ir avanzando. Primero, por eso decía, ¿no?, la parte de técnicas quizá más aisladas y que pueden servir, ¿no?, la respiración, las visualizaciones, el mindfulness, que antes me he descuidado un poquito de hablarlo, ¿no? Es otra manera de manejarnos con las emociones, que tiene más que ver, ¿no?, con el poder estar en el aquí y en el ahora, dejarlas pasar y no intentar controlar, ¿no?, que es a veces algo que también en situaciones de miedo y de nervios también se nos pone en marcha. Y si eso no es suficiente, luego hay buenas escuelas de psicoterapia, ¿no?, como la terapia cognitivo-conductual, que nos pueden echar una mano. Y en todo este proceso, el recurso del profesional sanitario, ahora muchos de ellos nos están escuchando también, más allá de la sociedad y de los pacientes. ¿Qué consejos o les podrías dar a los profesionales de la salud bucodental para que puedan ayudar a sus pacientes a superar este miedo o esta ansiedad? Mira, lo primero, estará bien de poder llevarse, ¿no?, estas cifras que comentábamos antes, y que eso en los primeros contactos puedan ponerlo un poquito en la mesa e irlo explorando. Esta parte, ¿no?, de poder tener información sobre si ha habido situaciones difíciles y, por tanto, ¿no?, quizás esto nos pone en un rango de que hay determinados aspectos que estará bien ser un poquito más cuidadosos. Otro aspecto muy importante es ofrecer mucha información, ¿no? Antes, cuando hablaba de características de personalidad que no son trastornos, ¿no?, pero que tienen que ver con estos miedos, decía esta parte del control, ¿no? La ansiedad tiene mucho que ver con el control y descontrolarse. Entonces, el tener información, el saber cuáles van a ser los pasos, eso va a ayudar a que los pacientes, ¿no?, puedan sentir de que las cosas, ¿no?, van a ir avanzando paso a paso. Evidentemente, ¿no?, esto seguro que es algo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no?, tener la información adaptada mucho al nivel de lo que necesita la persona que nos pueda entender, y los tecnicismos, ¿no?, los vamos a dejar más cuando estamos entre colegas a veces, ¿no?, que no en la consulta. Relacionado un poquito esto de la información que ayuda a que la persona sienta que puede tener ese control, el tener muy claro con la persona que nos está atendiendo dentro de la consulta cuál va a ser nuestra clave para poder parar, poder recuperarnos y poder seguir afrontando la situación que nos está resultando difícil. Y no dejaría de añadir esta parte también que decía antes de los estímulos, ¿no? Es verdad, ¿no?, que los procedimientos que
que se tienen que llevar a cabo dentro de la consulta dental, pues hay determinados estímulos que pueden ser molestos, pero son necesarios. Simplemente, ¿no? El conocer si ese es una dificultad que tiene la persona que estamos atendiendo, poder hablarla con ella, poder explicárselo, ¿no? Ahora escucharás un ruido que tiene que ver con esto, no con nada que tú te imagines y despierte la ansiedad. Si quieres, cierra un momento los ojos porque necesito mover la luz, ¿no? Y así no me disparan un poco todos estos síntomas, ¿no? Eso también es algo importante que los profesionales en sus consultas estará bien que lo tengan ahí en su memoria para que el miedo, ¿no?, pueda mantenerse en un rango más llevadero. Estamos hablando con la psicóloga Begoña Mulet, que estamos terminando ya, sobre el miedo al dentista, sería un titular. En general estamos hablando de la odontofobia, de todo lo que puede generar ansiedad ante la visita a un profesional de la salud bucodental por parte de los pacientes. Begoña, si tuvieras que destacar un mensaje final, una idea, concepto, nos has contado muchas cosas, todas súper interesantes, pero para llevarnos a casa algo mucho más concreto, ¿cuál sería tu recomendación principal? Mira, recomendación, si me permites, y intentando ser breve, 2 puntos. El primero, me parece muy, muy importante la prevención y yo me dedico a la clínica infantil, invertir mucho en los niños, en que tengan buenas primeras experiencias, en acompañar mucho a las familias para que tengan un lenguaje positivo, para que no solo lleven a los niños a las consultas cuando las cosas ya están complicadas, sino, ¿no?, poder ir avanzando un poquito este camino, que tengan buenas experiencias, porque lo que aprendemos en la niñez determina mucho las cosas que luego como adultos vamos a vivir y vamos a transmitir. Y luego, a nivel más general, y hablando, ¿no?, de nuestro tema de hoy, de la odontofobia, pues como decías, Ángel, hemos comentado muchas estrategias que pueden ser ya utilizadas por los profesionales de la salud dental, que hay buenas maneras de atender esta dificultad desde la psicología clínica, que podemos trabajar coordinadamente. Y para las personas que afrontan esta dificultad, algo muy importante, no es algo raro, no es algo vergonzoso, es algo valiente, ¿no? Decir, tengo un problema y tengo que afrontarlo, darse el tiempo de decir, cada paso que voy a ir dando es un paso que me va a alejar de la odontofobia. Y al final, un mensaje así bien general, superar la odontofobia es recuperar muchas más cosas que superar este miedo. Es recuperar nuestra salud bucal y recuperar la sonrisa, que es algo muy, muy importante para muchos aspectos más allá de la salud bucal en nuestras relaciones y en nuestro bienestar emocional. La sonrisa es la puerta de muchas cosas, de la comunicación, de la relación humana. Con una buena sonrisa, evidentemente, podemos conseguir muchas cosas y ocultarla por este miedo, ¿no?, a poder ir al profesional que nos la resuelva y nos la cure, pues evidentemente tenemos que soltarlo. Begoña, ha sido un placer escucharte nuevamente este pequeño ratito esta tarde sobre todas estas cuestiones y darle visibilidad, ¿no?, que es algo que yo siempre digo que después de la pandemia a la salud mental le hemos dado la visibilidad que hace muchos años necesitaba, ¿no? Que todos vayamos tomando la conciencia sobre la importancia de también que la cabeza esté bien colocada. Claro. Begoña, muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Ángel. Hasta luego. Qué interesante y qué importante darle esa visibilidad que decimos, ¿no?, y esa importancia a la salud mental y hoy en relación, evidentemente, con la salud bucodental. Volveremos la semana que viene con un nuevo directo donde hablaremos de esto, de la sonrisa. Nos vamos a poner las pilas para generar desde el principio de las edades, como decía también Begoña, desde la infancia, la importancia de que nuestros pequeños sonrían y lo hagan de una forma saludable. Eso será ya el próximo jueves, a la misma hora, a las 8. Recuerden, en directo aquí, en Cuida tus Encías. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.